Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a un nuevo tema, el control de la natalidad y las ETS, epidemias y pandemias. ¿A qué nos referimos con este tema? Nos referimos principalmente a situaciones relacionadas con la salud, enfermedades y principalmente con el término pandemia ya estamos asociados o relacionados. Entonces, antes de iniciar este tema, déjenme en primer lugar felicitarles, animarles, porque ya estamos en el último tramo de esta primera unidad. Esta es, esta es el último video con su correspondiente hoja de trabajo, con el cual estamos llegando em, a, a la zona necesaria de esta unidad. Por ende, vamos a hacer una síntesis de lo que ha sido esta unidad en este tema. ¿Ok? Entonces, principalmente quiero rescatar lo más importante que hemos desarrollado en los temas anteriores, y esto es el carácter científico de nuestra materia. En segundo lugar, las diferentes teorías y perspectivas, métodos de análisis con los cuales hemos ido abordando los diferentes temas de carácter social, entre ellos los económicos, los políticos, los sociales, las clasificación o estructuración de clases sociales, de castas, etcétera, ¿sí? El sistema educativo como tal, el sistema de salud, etcétera, ¿sí? Entonces hemos ido abordando una serie de temas que nos llevan en consecuencia hasta este punto. El control de la natalidad, las ETS, epidemias y pandemias. Es importante reconocer que todos estos temas nos van a ayudar a entender este que vamos principalmente a desarrollar en este momento. El control de la natalidad. ¿A qué nos referimos, jóvenes, con la natalidad? Nos referimos principalmente a esa posibilidad que tenemos los hombres y mujeres de procrear nuevos ciudadanos, nuevos seres humanos, ¿sí? A través de la sexualidad, ¿sí? Esto obviamente siendo una responsabilidad tanto de un hombre como de una mujer, ¿sí? Por eso me refiero a la posibilidad que tenemos hombres y mujeres de procrear nuevas personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la natalidad y el control sobre la misma van a ser de una relevancia importante en nuestro país. ¿Por qué? Ya hemos visto cómo está la situación a nivel económico, cómo está la situación a nivel social, a nivel político, cómo nos organizamos económicamente, cómo nos clasificamos socialmente, ¿sí? Y por último, hemos ya identificado esa posición social económica en la que nos encontramos. En ese sentido, vale la pena que nos preguntemos o nos replanteemos principalmente esas ideas, ¿sí? Que tradicionales ciertamente aún persisten entre nosotros, como por ejemplo el de tener familias numerosas, el de tener pareja o tener hijos a temprana edad de la juventud, etcétera, etcétera, ¿sí? Vale la pena que las replanteemos. ¿Por qué? Porque no son decisiones o no son acciones que en primer lugar vayan en consecuencia o en relación con la modernidad o la actualidad. Sí, en primer lugar. En segundo, porque hay una realidad social que determina nuestro propio desarrollo. Entonces, sumemos a eso dos, tres, cuatro, cinco hijos, por ejemplo. ¿Cómo van a determinar el desarrollo ustedes de esas nuevas criaturas, nuevos niños o ciudadanos? En ese sentido, entonces, les decía, no solamente por un derecho a la vida, sino por una responsabilidad, una obligación también de darle una vida digna a un infante, vale la pena que nos replanteemos esas ideas. Muy probablemente en ustedes no caben esas ideas. Muy probablemente ustedes digan, no, como yo, hijos a esta edad, ni me lo mencionen.
¿sí? Pero déjenme decirles que pasa todo lo contrario. Déjenme asustarles por un momento. ¿Por qué? Resulta que el control de la natalidad en Guatemala es muy escaso. ¿Por qué? Porque precisamente la población a nivel general carece, ¿sí? Carece de educación sexual. Miren, y esto es lo más contradictorio y la causa principal por la cual jóvenes se ven involucrados en el proceso de maternidad, de paternidad a temprana edad, ¿sí? Sin haberlo deseado, sin haberlo deseado, ¿sí? Ese es el punto principal. Pero, ¿a qué se debe? No se debe simplemente al hecho, no, que tuvo una aventura y ya, no, no se debe a eso, ¿sí? Se debe al hecho mismo de la experimentación sexual, pero sin educación sexual. Ahora, no quiero con esto limitar la educación sexual al único hecho de em, la educación para el sexo. No, la educación sexual va mucho más allá. Tiene relación, por ejemplo, con el control de la natalidad, tiene relación con el autoconocimiento del cuerpo, tiene relación con el conocimiento del cuerpo de los otros, tiene relación, por ejemplo, con los diferentes métodos anticonceptivos, métodos de protección, métodos de prevención de enfermedades, etcétera. ¿Sí? Entonces, el control de la natalidad va mucho más allá de, del sexo, ¿sí? A como lo han querido limitar algunos. Sin embargo, unido a esta experimentación de la sexualidad, que es lo más común en los jóvenes de su edad, ¿sí? Están las ETS. Las ETS son enfermedades de transmisión sexual, las cuales son, por ejemplo, como el SIDA, la gonorrea eh, y otra, la sífilis, por ejemplo, y otras cantidad de enfermedades. Eh, entonces, en ese sentido, quien no conoce estrategias, técnicas o no está consciente de la responsabilidad y de la necesidad de protección, por ejemplo, o de proteger a los otros, termina expandiendo este tipo de enfermedades o contagiando a personas inocentes en este sentido. ¿Sí? Entonces, el control de la natalidad y las ETS tienen una vinculación muy directa con la educación sexual. Resulta que en Guatemala la educación sexual se ha planteado en diferentes ocasiones como una necesidad en el pensum, es decir, que ustedes en la escuela puedan recibir educación sexual. Sin embargo, entre los principales grupos sociales que se oponen a la educación sexual y que ésta sea impartida en la escuela están las iglesias principalmente católicas y evangélicas, ¿sí? Principalmente. ¿Por qué? Porque limitan la educación sexual a una práctica del sexo, ¿sí? Cuando existen de fondo una serie de problemáticas que no se vinculan necesariamente al sexo, sino que se relacionan con la salud pública, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de educación sexual y cuando hablamos de salud pública, nos estamos refiriendo estrictamente a hechos, a enfermedades que necesitan una respuesta urgente, necesaria, ¿sí? El punto es que en Guatemala, cuando hablamos de estos temas, primero le preguntamos a la Biblia qué opina, ¿sí? Y después emitimos una opinión moral, ¿sí? Entonces, de esta manera estamos limitando también el desarrollo de otras personas o que otras personas puedan tener diferentes puntos de vista frente al mismo tema o puedan actuar de manera diferente a como nosotros pensamos de acuerdo a una situación. Entonces, los que más necesitan educación sexual son los jóvenes. Quienes más se oponen a la educación sexual son los adultos, ¿sí? Y entonces de esa manera un grupo termina afectando al otro. Quiero que veamos a continuación
algunos temas y estadísticas vinculadas al tema de la natalidad, ¿sí? Principalmente. Por ejemplo, la prensa, periódico virtual, publicaba en el 2018 que, bueno, que de acuerdo al censo del 2018, Guatemala en el 2050 tendría 22.7 millones de guatemaltecos. Esta es únicamente una proyección. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo va evolucionando el tema de la natalidad en Guatemala. ¿Ok? Estas son las proyecciones que se propone el INE de acuerdo a la tendencia de crecimiento de la población. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, se considera un incremento de la población en 30 años y esta se debe en parte a que las mujeres han ido teniendo acceso a métodos de planificación familiar y ya deciden cuántos hijos quieren tener. Es decir, antes las mujeres no tenían acceso a la educación sexual, o al menos a un mínimo acceso a la salud pública o a un mínimo de educación sexual, o eran las que menos recibían educación, ¿sí? Entonces, eh, estaban únicamente para la reproducción, para el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, y esa era su naturaleza. Pero a medida en que las mujeres han ido recibiendo educación, han ido entonces expandiendo su comprensión, su cuidado, y esto de manera muy especial ha ido reduciendo la tasa de natalidad, ¿sí? Entonces, cada vez las mujeres tienen hijos a mayor edad, cada vez planifican más y mejor sus hijos o el momento que quieren tener hijos, y eso es beneficioso para el país. ¿Por qué? Porque en nuestro país ya vimos que la tasa de desnutrición es demasiado alta. Ya vimos que la cantidad de niños que se quedan fuera del sistema educativo es alta, que los índices de pobreza son alarmantes. Y entonces en esa realidad no podemos exponer a más personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay un descenso entonces en la tasa de natalidad. Es decir, la cantidad de mujeres que está teniendo hijos es menos. Este es un fenómeno que ya se observa desde hace algunos años en Europa, pero que recientemente se empieza entonces a observar ya en América Latina, ¿sí? Porque las mujeres principalmente están teniendo acceso a la educación. Entonces, el papel que juega la mujer en Guatemala va a ir ganando espacios, ¿sí? De acuerdo a las proyecciones, pero sobre todo como consecuencia de organizar su sexualidad y su natalidad, ¿sí? O al menos tener una decisión que antes le era privada sobre su natalidad, que no corresponde o no es responsabilidad únicamente de la mujer, sino de los dos, del hombre y la mujer, pero que anteriormente el hombre era el que decidía por la mujer y ahora ambos tienen la posibilidad de decidirlo. Entonces, frente a ese protagonismo de la mujer, eh, cada vez va a ir ganando más espacio. Y las proyecciones, por ejemplo, que el INE apunta, eh, esto permitirá que las mujeres tengan mayor acceso a una preparación académica, habrá más campo profesional para ellas y tendrán mayor decisión en cuanto a temas de planificación familiar, ¿sí? Y no como en la actualidad, que las leyes que relacionan a las mujeres, las decisiones las siguen tomando hombres, ¿sí? Entonces, por el momento, por el momento, seguimos en un crecimiento poblacional, seguimos en un crecimiento, pero como lo pueden ver, es menos vertical, ¿sí? Es un poco más horizontal, ¿sí? Incluso se está inclinando más hacia el crecimiento de hombres que de mujeres. En actualidad, la mayor parte de la población son mujeres, pero se proyecta que van a nacer en el futuro más hombres que mujeres, o van a ser más hombres que mujeres. Entonces, en ese sentido, podemos ver que para el 2050, entonces, hay una proyección de 22 millones, pero ya sabemos que son datos estadísticos con muchas fallas, sobre todo por la base de los datos, pero básicamente es una estimación. En la actualidad, por ejemplo,
En la actualidad, la mayor parte de la población la vamos a encontrar entre 15 y 64 años, ¿sí? Aquí está la mayor parte de la población. Como pueden ver, la población que pasa de los 64 años es muy poca, ¿sí? En Guatemala nos morimos rápido, ¿sí? Entonces es muy poca, pero sí tenemos una base bastante significativa de menores entre 0 y 14 años. Pero sobre todo esta población mayoritaria que está acá, en unos años entonces se va a encontrar en este otro extremo. ¿Y qué base? Y esta base ocupará el punto medio. Ahora, si la tasa de natalidad va a la baja, entonces obviamente este grupo será menor, ¿sí? Y este grupo será más igualado con el segundo. Entonces, en ese sentido, nos aproximamos a un país, ¿sí? En los próximos 30, 40 años, envejecido, con poca o con una tasa de crecimiento y de población joven baja y con sistemas de salud como el ICS muy limitados o bien pobres, ¿sí? Entonces, con pensiones muy bajas y eso únicamente pinta de manera negativa para el país. En ese caso, entonces es importante tomar conciencia de que la natalidad eh, es una responsabilidad y es una decisión importante que se debe tomar con conciencia de manera informada entre hombre y mujer. Por otra parte, encontramos que las ETS, sí, o entre las ETS encontramos la enfermedad del SIDA, el VIH, sí. Entonces, esta es una pandemia que podemos encontrar a nivel mundial y que principalmente en Guatemala va en aumento, sobre todo en la población joven, sí. Eso es lo más alarmante. Y en ese caso, entonces, debemos considerar la relevancia de informarnos sobre este tema y otros que se relacionan con las ETS, ¿sí? Sobre todo para el cuidado y la protección personal. Por ejemplo, con el término de pandemia ya estamos familiarizados. ¿Cuándo es una pandemia? ¿Cuándo es una epidemia? ¿Cuándo es una endemia? ¿Cuándo es una sindemia? Sí, hay diferentes categorías. Sin embargo, es importante reconocer que hay organizaciones a nivel mundial que están constantemente haciendo esfuerzos por generar iniciativas, por ir procurando la cura de estas enfermedades. Sin embargo, hasta ahora, por ejemplo, para el SIDA no se tiene una cura, sino solo medicina paliativa que ayuda a sobrellevar la enfermedad. Pero eh, es necesario, más que todo, ya que no hay cura, entonces es necesario educarnos, informarnos eh, y sobre todo con el objetivo de prevenir, sobre todo prevenir, ¿sí? Pero con la misma importancia de prevenir está la otra que es igualmente de importante, la de no excluir, no discriminar a aquellas personas que ya padecen enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, en ese sentido es importante. ¿Qué es una epidemia? Una epidemia, por ejemplo, es cuando una enfermedad o un virus, una bacteria se propaga en una cierta zona geográfica o en algunos países, pero se mantiene controlada únicamente a esos países y no sale de ahí, o de unos pocos países. Por ejemplo, con el tema del ébola. ¿Recuerdan la epidemia del ébola? Sí, se mantuvo en Sierra Leona, en Siberia, en Guinea, en África Occidental y no ha salido de ahí, pese a que es una epidemia, un virus muy fuerte, ¿sí? Muchísimo más fuerte que el coronavirus. Por dicha, ha estado contenido en esa zona. Eh, igualmente, una endemia es cuando un virus o una bacteria genera una enfermedad, pero esta se mantiene igualmente localizada en ciertas áreas y aparece, desaparece, reaparece y vuelve a desaparecer y está constantemente en un ciclo
de vida, ¿sí? Pero que se mantiene principalmente en una zona específica. Esa es una endemia. Y una pandemia, pues ya la conocemos, es cuando un virus, una bacteria provoca una enfermedad y ésta se expande a todo el mundo, ¿sí? Entonces es el caso, por ejemplo, del COVID-19, el cual estamos aún eh, tratando de superar. En este sentido, entonces, jóvenes, es importante que tomamos en cuenta, primero que nada, que se nos proponen, ¿sí?, grandes retos para el sistema de salud guatemalteco. Es necesario fortalecerlo, ya que, como bien sabemos, ha quedado en evidencia con esta pandemia la, la forma en la que éste se encuentra obsoleto y de alguna manera descuidado, y no solamente por este gobierno, sino por todos los anteriores, ¿sí? Contamos con un sistema de salud que no está diseñado para atender a la población que tiene el país, que no está diseñado para atender las necesidades vinculadas a la salud del país y que se ve colapsado frente a cualquier situación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí necesitamos mejorar como país el sistema de salud, pero principalmente lo que nos concierne a nosotros como jóvenes es el tema del control de la natalidad, las ETS y la educación sexual. Es importante, jóvenes, que este tema, aunque en la actualidad está referido al plano de lo privado, es decir, de lo familiar, es importante que ustedes se eduquen en este sentido. Y no me refiero con educación entonces a que vayan a buscar en internet lo primero que encuentren y lo tomen como verdad. No, me refiero a que se informen con las personas adecuadas, con las fuentes adecuadas acerca de su propia sexualidad. Como les he dicho, según se estima o se considera en Guatemala, la educación sexual debe estar limitado al plano de lo privado, es decir, de lo familiar. Les pregunto, ¿ustedes hasta ahora, con la edad que tienen, han tenido alguna conversación seria con papá, con mamá, acerca de cómo funciona su sexualidad, cómo protegerse, cómo, cómo llevar a cabo ciertas medidas de protección, de control de natalidad, una vez que empiecen a tener una vida sexual activa? Cómo prevenir o cómo saber si tengo una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Cómo poder proteger a otras personas si me considero una persona afectada por una ETS, etcétera. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes vayan conociendo su cuerpo, pero a partir de la educación y el aprendizaje no religioso, porque no es lo adecuado, pero sí bien informado quizás de una persona de confianza o de la propia familia si ésta tiene la formación adecuada y si la opinión o el aprendizaje que les van a brindar consideran ustedes está, puede ser objetivo o está entre lo más acertado a la situación. Entonces es importante principalmente que empiecen a tomar conciencia de que es un tema que a ustedes especialmente les debe importar muchísimo, muchísimo, ¿sí? Por la edad en la que se encuentran y la etapa de vida sobre todo a la que están introduciéndose. Bien, jóvenes, les dejo en la plataforma la hoja de trabajo número 7. Con ello cerramos esta primera unidad. Es un gusto.